6 y 7 años respectivamente. Y todo era escuchar un silbido. Sabíamos que teníamos que estar en la habitación de nuestros padres. Eso marcó mi vida y la sigue marcando hasta el día de hoy. Quería enseñarles un librito, mandé todavía a última hora, se me ocurrió, pero tal vez en una próxima se los enseño y lo he mencionado, que se utilizaba desde ese entonces cuando nosotros teníamos esa edad. El libro está conmigo, tiene aproximadamente 63 años, pero por muchas razones, por ser los padres que Dios a mí me dio, por tener, yo soy quien soy en el Señor. Y esto cobra una tremenda importancia el día de hoy, porque nuestros hijos debemos de formarlos y crearlos en los principios eternos de la palabra del Señor. Yo no me voy a cansar de gritar aquí donde quiera que el Señor me lleve, de poder enseñar, decir al respecto de lo que es la práctica del altar familiar. Como repito, soy quien soy por mis papás y por esa práctica que diariamente realizábamos con mis padres. Fíjense que algunos de ustedes tal vez se han dado cuenta de que muy en el fondo a mí me gusta cantar y me gusta ser segunda. Y esto yo lo aprendo porque mi mamá era una persona que cuando hacíamos en ese entonces los cultitos familiares, mi mami siempre hacía segunda. Indirectamente ella me enseñó sin decirme, mire mijo, las cosas se hacen así. Yo vine y lo asimilé para mí, aprendí de mi mamá. Entonces por eso a mí me gusta hacer mucho segunda cuando yo canto. Esto tiene que ser de una tremenda importancia para nosotros en estos tiempos, porque nuestros hijos hoy en día experimentan un grado de peligrosidad mayor al que tal vez yo pude haber experimentado en aquel entonces. Hoy es más difícil para la juventud, para el adolescente, el poder incursionar siendo cristiano evangélico. Y creo que a muchos les da vergüenza decir que son cristianos evangélicos, precisamente por la falta de un fundamento en casa. Pastor, pero yo no estoy casado, pero te vas a casar. Y esto es para todos, porque un día vamos a llegar, a los que no tienen un día van a llegar a tener familia, van a llegar a tener hijos, y Dios los guarde, los cubra con su preciosa sangre en las instancias de vida que hoy nosotros estamos llevando en este mundo. Entonces yo recuerdo mucho todo esto porque, mi memoria regresa hasta ese momento y yo le agradezco a Dios y le agradezco a los papás que tuve por haberme enseñado desde un principio y haber tenido pues esta instrucción. Voy a hacer 3 lecturas que están en el libro de Génesis. Yo creo que tal vez sería mejor si usted mira la pantalla. Yo sé que usted trajo su Biblia, hermano, si lo quiere buscar, lo puede buscar. La primera cita está en Génesis 12, del 7 al 8. La segunda cita está en Génesis 13, 4. Y la tercera está en Génesis 13, verso 18.
Y dice así la primer cita, Génesis 12, 7 al 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Génesis 13:4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Génesis 13:18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Nuestro buen Dios, una vez más estamos en esta preciosa casa, en donde venimos, Señor, con todo nuestro corazón a buscar de ti, Señor. Venimos a glorificarte, a magnificar tu precioso nombre. Venimos a recibir de ti, Señor. Venimos a buscar tu presencia. Y así como nos hemos gozado cantando, Señor, hoy queremos gozarnos escuchando lo que tú quieres decir a tu pueblo. Háblanos, que nuestros oídos espirituales están abiertos, Señor, a escucharte. A ti honor y gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una palabra poderosa. Es una palabra que se cumple. Y está cumplida en mi vida, de hecho. Y yo le agradezco mucho y no voy a parar de agradecerle al Señor por esto. De lo que yo quiero hablarles a ustedes es algo tan sencillo. Es algo que probablemente pudiera ocupar determinado tiempo, 15 minutos, media hora, 45 minutos. Pero qué triste es cuando nosotros nos negamos a hacer aquello que Dios a nosotros nos está poniendo por realizar. Yo le garantizo de que pasamos mucho más tiempo, el doble de ese tiempo lo pasamos en el teléfono, y lejos de dedicar el tiempo que tendríamos que dedicar a la familia, que es tan importante. Algo que definitivamente va a traer gozo, que va a traer paz, que va a traer bienestar, que va a traer armonía a la familia, es la práctica del altar familiar. Algo tan precioso. Hasta el día de hoy, de una manera eventual, yo puedo decir, lo seguimos practicando como familia, y para mí se convierte en una situación bien interesante, porque hacemos una lectura de un libro y luego ese mismo libro se encarga de cuestionarnos, y cada quien va a su manera en la cual asimiló la lectura, va respondiendo. Y yo me agrado muchísimo de venir y escuchar a mis hijas hablar respecto a eso. El último altar que nosotros tuvimos, hablamos acerca de la amistad con Dios, en donde Dios dice: ustedes quieren ser mis amigos, pero tienen que hacer las cosas que yo digo. Entonces, qué lindo es aprender a conocer y a amistar con Dios. Y esto fortalece, nutre el núcleo familiar de cualquier persona. A nosotros nos ha fortalecido muchísimo. La práctica del altar familiar no debiera de omitirse en ninguna de las familias que están aquí representadas.
no debiera de omitirse. No se requiere como en la antigüedad de que usted tenga que salir a buscar piedras y hacer un altar de piedras en su sala. No significa que usted tiene que ir a buscar a un potrero, un becerro y sacrificar un becerro en su sala. Esto no tiene nada que ver con un altar físico como se hacía en la antigüedad. Simple y sencillamente se refiere a una reunión familiar en la cual nosotros experimentamos la presencia activa del Señor, y no solo experimentamos la presencia del Señor, sino que pasamos tiempo con la palabra del Señor, pasamos un tiempo en la oración y establecemos un vínculo de comunión como familia, y eso es sabroso. Eso es precioso, tener esa experiencia. Entonces no debiera de faltar en ninguno de los hogares. En primer lugar, el altar familiar refleja el compromiso familiar con el Señor. Fíjese bien, el altar familiar refleja el compromiso familiar con el Señor. Hicimos una lectura en el libro de Génesis en 3 porciones, en donde yo estoy más que seguro que si yo pregunto en este momento cuál fue para usted el común denominador en estos versículos, yo sé que usted lo diría. Y ahí habla, edificó un altar a Jehová. Abraham levantaba altares para el Señor. Esa era la forma, el lugar en donde Abraham en su corazón venía y realizaba lo que realizaba, porque Abraham era amigo de Dios, y no solo era amigo de Dios, amaba a Dios, adoraba al Señor. Entonces lo importante para mí es poder venir y reconocer la razón por la cual Abraham lo hizo. Podríamos venir y preguntarnos tantas cosas, porque allí está en diferentes lugares, y Abraham levantaba un altar en diferente lugar. Y algunos se podrían venir y cuestionar, decir, bueno, ¿y por qué no solo levantaba uno y ahí lo dejaba? Recordemos que la manera de locomoción en aquel entonces era muy diferente a la que nosotros hacemos el día de hoy. Y se puede usted imaginar levantar ese altar de piedras, tener que utilizar un becerro y sacrificarlo. Hermano, eso llevaba tiempo, eso llevaba un esfuerzo físico, eso llevaba una mecánica que, si usted se pone a pensar, no era tan así de fácil de poder venir a hacerlo. Y Dios no está pidiendo a nosotros el que nosotros levantemos un altar físico. Es muy diferente lo que Dios está pidiendo a nuestras vidas. Pero ¿por qué es que Abraham edificó un altar en cada lugar donde él vivió? Y es sencillo de poder responderlo. ¿Sabe por qué? Porque esto era una señal visible de que Abraham y su familia estaban, oigan lo que le estoy diciendo, porque Abraham y su familia estaban comprometidos con el Señor. Digan una señal visible. Eso. Que Dios hable a nuestros corazones. Yo quisiera establecer una comparación que vale la pena realizarla, porque recordemos que Dios llama a Abraham, lo saca de su lugar, pero Abraham viene jalando a Lot y se lo lleva. Y aquí hay una tremenda diferencia, y vale esa diferencia para lo que está ocurriendo hoy en día en este tiempo. Entonces, comparemos a Abraham con Lot, y veo una diferencia abismal,
porque podría decir que el campamento o la casa de Abraham era un lugar de adoración a Dios, muy diferente al campamento, al lugar de Lot. De Lot yo podría decir no era adoración, sino que era concesión. Usted puede preguntar, pero ¿por qué concesión? Simple y sencillo, concesión es conceder. Entonces ahí está la diferencia, porque Abraham y su familia adoraban a Dios, se tomaban el tiempo para establecer esa relación con Dios, y ha de haber sido algo bello, algo precioso, y por eso el Señor bendecía a Abraham. Pero ¿qué pasó con Lot? Lot vino y concedió su autoridad como hombre a la cultura mundana y perversa de Sodoma. ¿Y qué fue lo que pasó? Lot lo perdió todo. En algo tan sencillo. Yo quiero que Dios esté conmigo, yo quiero que Dios esté con mi familia, pero también yo tengo que pagar un precio para estar con Dios. No solo venir y exigirle al Señor, Señor, tú tienes que estar conmigo, yo también quiero estar contigo. Y por eso es de que se vive una pobreza espiritual dentro de las familias cristianas, porque no lo buscamos de una manera comprometida como lo hacía Abraham. Entonces yo podría preguntar algo. Si hubo una diferencia entre Abraham y Lot, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué los separa a ustedes como familia de las otras familias que están circunvecinas a ustedes? ¿En dónde está la diferencia? ¿Qué señal hay entre ustedes y las familias que están circunvecinas? Miren, no es necesario que nosotros, y lo que voy a decir lo voy a decir con todo respeto, porque no necesitamos imágenes para poder venir y argumentar de que yo soy un cristiano. Yo no necesito venir y colocar un letrero enfrente de mi casa y decir, aquí vive una familia cristiana. No se necesita nada de ello para poder reflejar lo que nosotros somos ante la presencia del Señor. Entonces, por eso, en ese entonces, esa era la señal para Abraham. Pero con nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios es espíritu y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad también. Entonces, la mejor forma, no como lo hacía Abraham, pero la mejor forma de poder venir yo y reflejar ese compromiso con el Señor es pasando tiempo con Él. ¿Perdón? ¿No le oí? Amén. Sí, pasando tiempo con Él. Y qué lindo es que yo pase tiempo con Él. Hoy me sentí un poco mal, porque si bien es cierto, yo tengo un teléfono, miro el teléfono y sé para qué uso el teléfono. Pero a veces me mido un poco porque ahí me aparece, hoy estuviste tanto tiempo metido en el teléfono. Y hoy me fui un poco más arriba. Entonces yo dije, le tengo que bajar a esa onda, porque esa onda no tiene que ser mayor a lo que Dios está queriendo hacer conmigo. No es que use el teléfono para cosas desagradables, sino que Dios sabe que yo me meto para buscar aún cosas. Cuando no tengo la compu, me meto en el teléfono a buscar cosas que son de Dios. Y de retacho miro las noticias de Guate, porque no le voy a negar, miro noticias también. Miro videos, cosas que me mandan,
cosas que me escriben, pero es más prioritario para mí el establecer ese vínculo relacional con mi familia, con mi esposa, con mis hijas. Y eso nos ha causado un tremendo beneficio. Y no solo un beneficio, sino que ha traído gozo, ha traído paz, ha traído resistencia a nuestras vidas. Y yo alabo al Señor por eso. Y yo entiendo de que para todos nosotros es muy valioso el tiempo. Y esta enseñanza tal vez podría ser peligrosa para algunos que vinieran quizá a pensar en que el pastor nos quiere imponer a que hagamos el altar familiar. No depende de mí, depende de usted. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si no lo quiere hacer, hágalo. No es una orden. Esa orden viene del cielo. El día de mañana no estemos llorando. Cuando nosotros veamos actitudes en nuestros hijos que no deseamos ver. Cuando nosotros veamos experiencias en nuestros hijos, porque nuestros hijos van a la calle, van al colegio, y hoy lamentablemente nuestros hijos se juntan con otros muchachos que lamentablemente vienen desorientados precisamente por un hogar descuartizado, por diversidad de situaciones que han sido adversas en su vida, mas no para con nuestros hijos, pero son fácil de ser contaminados por otros patojos. Ay, vea que yo no tengo hijos, dice alguien por ahí, pero vas a llegar a tener, negrito. Amén. Entonces, esta palabra también es para los que no tienen hijos. O todos, ¿ya tenés hijos? Los que no tienen hijos también. Yo vuelvo a repetir, amados hermanos, yo soy producto de esa experiencia. Y me dan ganas de gritar y de llorar al recordar a mis viejos. La manera en la cual ellos se esforzaban por crearnos, por desarrollarnos. Y especialmente por crear en nosotros esa presencia de Dios. ¿Cómo no le voy a agradecer a Dios? Que después de haber andado un tiempo en el mundo, Dios metió su mano, me rescató de ese mundo y me posicionó donde yo debía de estar y donde yo estoy ahora. Y eso se lo agradezco a Él y se lo agradezco a mis papás. Amén. Amén. Entonces, tenemos que usar tiempo para nuestra familia. El altar familiar educa a los niños en los caminos del Señor. Es lo mejor que nosotros podemos venir y hacer con nuestros hijos. Dedicarles un tiempo. Qué triste escuchar a niños que dicen, mi papá no me pone tiempo, no me da tiempo. Mi papá no se fija en mí. Hay niños que se quejan, niñas que se quejan, porque él corre y corre, yo entiendo, pero tiene que haber un tiempo para nuestros hijos. Tiene que haber un tiempo que nosotros como padres de familia les otorguemos a nuestros hijos para enseñarles la palabra de Dios. Una vez una iglesia hizo una cena y fue una cena de gala y habían adultos y habían niños y había una mesa en donde había mucha fruta. Entonces van dos niños, usted sabe cómo son los güiros, ¿verdad? Van dos niños viendo la comida, viendo todo lo que hay ahí, queriendo pellizcar, había pastel y de todo. Pero se acercan donde están las frutas y miran un letrero que dice,
toma una sola fruta, porque Dios te mira. ¿Qué pasó por la mente de esos güiros en ese momento? No lo sé, pero la cosa es de que ellos se fueron y fueron a hacer un letrero porque se dieron cuenta de que había otra mesa en donde habían galletas. Entonces ellos hicieron un letrero y pusieron en el letrero: toma todas las galletas que tú quieras, porque Dios está ocupado con las frutas. Mire, esto es chistoso de veras. Pero ¿sabe qué le quiero decir con esto? Que nuestros niños tienen que saber que Dios está en todo lugar. Nuestros hijos tienen que saber que Dios está en casa, que Dios está en el trabajo de papá, de mamá, que Dios está en la escuela, que Dios está en el colegio, que Dios está en todos lados. Ellos merecen saberlo. Pero eso no se lo van a enseñar en la escuela dominical, eso se enseña en casa. Y eso lo enseña papá y mamá. ¿Dicen amén? Amén. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire qué preciosa esta palabra. ¿Qué podríamos nosotros ponernos a pensar si ustedes vieran a un hombre así bien entacuchado como ando yo, bien parecido igual que yo, pero que lleva de la mano a 3 chiquitines que son sus hijos? Él con una figura física bastante agradable y se mira bien, se ve hasta muy nutrido, se ve que ha comido muy bien, pero sus 3 hijos chiquitos andan medios andrajosos, medios desnutridos y no se ve bien esa figura. Yo no sé qué pensaría usted, pero yo pensaría de que como que fuera un mal padre por no tratar bien a sus hijos, por no vestirlos bien, por no alimentarlos bien. Y se da lamentablemente esta figura. Pareciera que el padre no tuviera relación con sus hijos. ¿Y qué es lo que Moisés está tratando de enseñarnos en esta palabra? Dios es un Dios que bendice, y es un Dios que bendice en todo momento. El solo hecho de nosotros estar sentados acá escuchando su palabra es porque estamos siendo bendecidos. Usted es un gran bendecido. El que tiene a la par es un gran bendecido. Amén. Entonces, no podemos nosotros, Moisés, entiendo que trata de decirnos que no nos quedemos con las bendiciones, sino que nosotros poder venir y compartir esas bendiciones con nuestros hijos. ¿Sabe por qué? La vida del hogar cristiano, la vida, la familia de todo hogar cristiano tiene que estar saturada con la presencia del Dios vivo. Hermano, yo dije saturada. Como que no entendió usted muy bien. Sí. Repleta de la presencia del Señor. Así sí lo entendió, ¿verdad? Amén. Porque nosotros no solo tenemos a nuestros hijos para hacerlos crecer, para que se desarrollen, para que lleguen a hacer algo. Y algunos pensamos en dejar legados en nuestros hijos, legados físicos, qué sé yo, pero yo le voy a decir algo. El mejor legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos no es una cuenta bancaria.
ni tampoco una póliza de seguro de vida, ni tampoco una buena educación. El mejor legado que nosotros podemos dejar en nuestros hijos, sembrado en sus corazones, es un legado de fe y es un legado de amar y temer a Dios por sobre todas las cosas. Ay, ay, ay. Yo estuviera, bueno, yo, ¿verdad? El salmista lo dice en el capítulo 34, versículo 11, dice: vengan, hijos míos, escúchenme y les enseñaré cómo adorar al Señor. Amén, amén. Entonces, usted, amado hermano, quítese de la cabeza de tener esa idea de que uno como que perdiera su tiempo en estarle enseñando, educando espiritualmente a sus hijos. Es el mejor legado que usted puede dejarle a sus hijos. Yo, gracias a Dios, que no tengo una cuenta bancaria como para dejarle a mis hijos, pero eso no me pone triste a mí. A mí me regocija y me alegra más que esa cuenta bancaria hay un legado de fe que está siendo sembrada en la vida de mis hijas. Porque eso les va a producir mucho más que una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria, los güiros se la comen en un 2x3 y se quedaron sin nada. Pero es mejor que ellos sean cimentados en la fe del Señor, esa fe que perdure, esa certeza que va a permanecer en la vida de ellos por el resto de su tiempo. Amén, amén. Entonces no perdemos el tiempo con venir y enseñarles a nuestros hijos, sino que más bien es venir y adaptar la verdad de acuerdo a las necesidades que nuestros hijos tienen. A ver, diga conmigo porque está muy callado. Diga conmigo, como familia no podemos adorar a Dios distanciados. Procese esto. Como familia yo no puedo adorar a Dios distanciado. Y esto es peligroso porque va a producir crisis espiritual en la vida de la familia. Porque va a producir ruinas. Y hay un ejemplo tan de cerca en la palabra del Señor que nos enseña, y es a través de la vida de Saúl. Y la verdad, lo que Dios expresa de la vida de Saúl, amado hermano, yo me detuve y dije: santo cielo, Dios haber dicho esto de Saúl. Porque si alguien comenzó a adorar de una manera distanciada al Señor, fue Saúl, desobedeciendo las órdenes del Señor. Y ahí en 1 Samuel, capítulo número 15, versículo número 11, dice el Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Amado hermano, qué triste. La sangre poderosa de mi Señor Jesucristo lo libre, lo cuide, lo salve de tantas cosas. Pero qué triste es que Dios tenga que venir y decir de usted: me pesa haberlo puesto en el privilegio que lo puse en la iglesia, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Uno muchas veces direcciona la palabra hacia la vida de un pueblo, no porque uno quiera que acaten lo que uno está diciendo, porque al fin y al cabo uno se para acá a hablar lo que Dios a uno le está revelando. Entonces muchos no acatan las órdenes del Señor. Y es lo que está diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermano, me sentiría muy triste. Anoche hablaba con un hermano y yo le hacía ver esto con todo mi corazón. Le decía: hermano, usted tiene que regresar a hacer su altar familiar en casa, porque su familia lo necesita. Y bendito sea Dios, reconoce el que es urgente, el que es necesario. Yo le pido a Dios que cada una familia que está representada en este lugar, aunque no tengas hijos, haz tu altar familiar en casa. Es necesario, es muy importante. Porque qué triste, y le voy a decir algo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros adoramos de una manera distanciada del Señor, así como lo hizo Saúl? En primer lugar, adoramos distanciados de Dios cuando queremos regirnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo quiere decir? A mí me vale, yo hago lo que yo quiero. Si yo quiero lo hago, a mí no me lo pueden imponer. Yo respeto mucho la idiosincrasia de cualquiera que piense de esa manera, su manera de pensar, que no es la mía, por cierto. Pero o hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Entonces yo no puedo regirme a mí mismo, porque eso sería como venir y estar sujeto a mi prudencia y no a la voluntad de Dios. Número 2, adoramos distanciado cuando no estamos en comunión. Hermano, nosotros tenemos que ser insistentes en las cosas de Dios. No podemos venir y comer hoy y no comer mañana, y comer pasado mañana. Tenemos que ser persistentes y perseverantes en las cosas de Dios. Porque si no lo somos, perdemos el hilo de la comunión con el Señor. Y Dios quiere que nosotros establezcamos de una manera estrecha esa comunión con Él. Adoramos de una manera distanciada cuando fingimos ser creyentes o seguidores de Cristo. Yo conozco a muchas personas. El fingir que se es creyente es tener una doble personalidad ante los hombres. Y no podemos tener una doble personalidad, o somos o no somos. Yo soy creyente y yo soy cristiano, bendito sea mi Padre, lavado con la sangre de mi Señor Jesucristo. Pero no puedo fingir, no lo puedo fingir. Porque dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está su altar familiar en casa? Alguien podría decir: pero pastor, yo vivo solo. No importa, Pedrito, vivís solo, pero puedes hacer tu altar familiar. Aunque tu familia esté lejana, hasta allá en Antigua, tú te puedes venir y poner en comunión con Él y hacer tu altar familiar. O sea, no hay excusa para dejar de hacer el altar. Ahora pregúntese cada uno de ustedes, ¿cómo está su altar familiar? Yo creo que es necesario que nosotros volvamos a restaurar ese altar familiar. Es necesario que nosotros hagamos cobrar valor a nuestro altar. ¿Qué significa restaurar nuestro altar? Es volver una persona a su antigua condición, es volver a ser yo esa ofrenda de olor fragante para el Señor. ¿Se recuerdan ustedes cuando ustedes recibieron a Cristo? Queríamos estar en todo, estábamos tan empatinados, tan agradecidos con Dios, pero van pasando los días, va pasando el tiempo y se va disolviendo eso que estaba antes en nuestro interior.
Es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, en primer lugar, es reconocer nuestras faltas. Porque la figura más importante en esto es usted, es usted, es usted, es usted y soy yo. Dios no va a sacar a nadie de su lugar cuando la persona no quiere salir de ahí. Si yo vengo y reconozco delante de Dios que he fallado, que he cometido errores, y el poder restablecer, el poder restaurar ese vínculo de comunión con Dios, amado hermano, hágalo ahora si usted puede. En segundo lugar, que Dios les permita el poder llegar a un quebrantamiento. Y quebrantar significa quitar, significa deshacerse de algo, significa romper algo. Nuestro Señor Jesucristo mismo fue quebrantado en su espíritu y fue quebrantado en su cuerpo. Y nosotros vemos la restauración de Él cuando Él mismo vino y le dijo a María: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amado papá, amada mamá, yo creo que si ustedes se han entregado al Señor, ustedes y nosotros como padres tenemos que ser ese canal de bendición para nuestros hijos. No pensemos que lo van a hacer en la escuela dominical, porque en cualquier escuela dominical se cometen errores. No hay mejor mentoría para nuestros hijos que nosotros como padres que somos de ellos. El ejemplo que nosotros somos delante de ellos. El testimonio que nosotros damos delante de ellos. Si quizá no tenemos el tiempo necesario para con ellos, pero se puede hacer el tiempo. Yo siempre seguiré preguntando cómo se deletrea la palabra amor. Y muchos dicen A-M-O-R y es T-I-E-M-P-O, es tiempo. Y todos tenemos el mismo tiempo. El otro día hablamos de eso. Tanto usted tiene 24 horas en el día por tiempo, de la misma manera yo tengo 84,600 segundos en el día, el mismo tiempo que usted tiene. Y sin embargo, tratamos como familia de venir y dar ese tiempo para nuestro hogar. Es la única manera en la cual, si nosotros no erigimos, si nosotros no levantamos un altar familiar, nuestros hogares no van a ser hogares fortalecidos, no van a ser rígidos, no van a ser resistentes a Satanás. Y hoy por hoy necesitamos que nuestros hogares sean resistentes a Satanás y no que Satanás esté robando el tiempo a ustedes. Se ponen sobre sus dos pies. Levantemos nuestras manos. Y si esta semana no hemos tenido el tiempo para adorar al Señor, amado hermano, que de tu propia garganta salga una voz para el Señor, con tus manos levantadas, no pensando a quien tú tienes a la par, sino que simplemente ponte a pensar: si esta semana no tuviste el tiempo para levantar tus manos y para adorar a Dios, dile a esta hora: este es el momento, Señor, que yo vengo como ofrenda delante de ti para adorarte, Señor, para adorarte, mi Dios. Te adoramos para adorarte. Vivimos, Señor, para adorarte. Yo quiero escucharte, iglesia.
Levanta tu voz. Levanta ese clamor. Yo sé que es un momento muy lindo y muy apreciable que Dios nos da para adorarlo, para glorificarlo. Pero que no solo sea aquí en la iglesia, sino que también nosotros podamos ser esas ofrendas específicas para el Señor en cada uno de nuestros hogares. Que podamos tener ese tiempo. Dios abre el tiempo para cada familia aquí representada, Señor, y que cada familia, Señor, pueda otorgarte 15 minutos, media hora, 45, una hora, como familia, Señor, para poder experimentar tu presencia, Señor, en nuestros hogares. Yo abogo en tu santo y precioso nombre para que los hogares acá representados, Señor, sean no solo hogares resistentes a Satanás, sino que sean hogares, Dios, que empiecen a fructificar, hogares que empiecen a levantarse, hogares que empiecen a hacer la diferencia y empiecen a hacer esa señal visible donde cada uno de ellos viven. Porque entonces nuestros vecinos, porque entonces las personas cercanas a nosotros van a anhelar lo que nosotros tenemos.